Con ese coro, Dios es bueno. Y esta es mi invitada de hoy. Ella me dijo, cuando estaban practicando el jueves, me gustaría cantar esa canción. Y dije, bueno, vamos a la práctica y aquí está cantando. Yo recuerdo cuando esta niña recién llegó acá, cohibida, ¿cierto? Era muy cohibida. Y está cantando hoy. Y ella va a cantar esa última parte de la canción para que oremos, que Dios ha sido bueno. Ella va a contar el coro, ¿sí? Ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno, fiel, con mi cero canta aliento, yo cantaré de la montaña de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi cero can aliento, yo cantaré de la montaña de Dios. Amén, gloria a Dios. El, una semana, una semana antes de salir para Cuba, mis tíos me llamaron, pueden sentarse. Mis tíos me llamaron y me dijeron, los médicos había bajado mucho la hemoglobina y esa fue la noticia semana antes de viajar, donde no había esperanza. Entonces, un día antes de salir, yo fui al hospital a orar por mi abuela, pero en el momento de la oración, yo le decía, Señor, yo quiero que cuando vuelva, quiero verla nuevamente. Y hace poco celebramos sus 88 años. Ella está en la casa y que le doy gracias a Dios porque es demasiado bueno. Y esa oración que yo le pedí, Señor, yo quiero verla nuevamente cuando regrese. Yo voy a hacer tu obra, Señor. Y cuando vuelva quiero verla. Y la vi nuevamente. Y Dios ha sido bueno. Gloria a Dios por esta oración cantada. Vamos a ir a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 1, 2, 3 y 4. Y le damos gracias a Marlene, que también ella está haciendo algo muy especial con los niños, enseñando a los niños lo que es la adoración desde muy pequeño. No es fácil trabajar con niños y, y eso es una bendición, que los niños sean también adoradores de nuestro Padre, al Dios vivo. Felicitamos a todos los hermanos que trabajan con niños también. Lucas capítulo 17, versículo 1 al 4 dice así. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti
diciendo, me arrepiento, perdóname. Mi Dios, eterno Padre, Padre bueno, Padre santo, Dios omnisciente, y que sabemos que estás aquí en este lugar y en cualquier parte al mismo tiempo donde invocan tu nombre, tú estás allí. Oramos, Señor, para que tú nos des discernimiento, para que tú nos des sabiduría de ti, esa palabra para transformar nuestras vidas. Te pido que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Y la actividad del viernes, los que fueron testigos, fue una actividad muy, muy especial. Maratónica, por cierto, porque atender 20 niños es una cosa, pero atender 161 niños es otra. Y de verdad que yo reconozco el trabajo que hacen los maestros de niños. Es un trabajo muy arduo, hay que estar pendiente dónde se mueven, dónde van y quieren ir en grupo al baño, hay que estar pendiente de todo y dónde están comiendo, si dejan la comida en el suelo. Hay que estar pendiente de muchas cosas porque nosotros los adultos tenemos una responsabilidad muy grande y teníamos esa responsabilidad sobre aquellos niños. Pero a lo que voy es, esa actividad de los niños va a quedar marcada en el corazón de esos niños por el resto de su vida. Y yo le decía a los hermanos, trabajo, pero eso va a quedar en su corazón para el resto de su vida. Porque yo he escuchado testimonio de cristianos que hasta la fecha han sido cambiados de adentro hacia afuera, que han sido también llenos de Dios, porque un día le invitaron a un campamento de niños o porque un día estuvieron en una actividad como esta y quisieron continuar conociendo al Señor. De hecho, hoy tenemos producto pues de esa actividad, algunos niños hoy en esta mañana aquí. Entonces, queda eso en el corazón. Pero de la misma manera, en el corazón de los niños pueden quedar heridas, pueden quedar recuerdos malos que le ocasionarán problemas o ocasionarán hasta desenfreno en su vida ya, cuando llegan a la pubertad o cuando llegan a la adolescencia o a la edad adulta, consecuencia y producto de una herida que sucedió cuando era niño. Entonces eso es algo que los psicólogos dicen, hay afectaciones que hubieron en la persona y no sabemos por qué terminó así, terminó asá, de manera que quedó perdido, porque de niño sucedió algo y marcó el corazón de esa vida. Pero cuando vamos a este pasaje, no solamente podemos hablar de niños, físicamente hablando, sino hablando también de hermanos en la fe, que Dios también lo compara con el crecimiento físico de un día fue niño, después pasa a ser joven y después una persona adulta. Leía una frase que creo que es de Charles Spurgeon, que decía, el pastor no empuja a quien no quiere caminar. Yo estoy de acuerdo con Charles Spurgeon, si fue el que lo escribió. No jala a quien no quiere trabajar. El pastor no jala a quien no quiere trabajar tampoco. El pastor enseña, orienta, capacita, apoya a quienes tienen ganas de crecer, a quienes tienen ganas de obedecer la palabra del Señor. Eso debe ser la vida de un pastor. Ayer estuvimos ordenando a un pastor de la obra nuestra. Estuvimos en la ordenación de él y me tocó dar el mensaje. Y le decía al pastor, es una responsabilidad muy grande que cae de nuestros, porque el pastor tiene muchas cosas que hacer en el ámbito eclesiástico y sobre todo en el espiritual.
Porque el pastor, si va a predicar una cosa, tiene que vivir él primeramente lo que predica. Entonces no es fácil ser pastor, porque cualquiera puede decir, bueno, si yo fallo y si yo no cumplo con lo que predico está bien, porque yo no soy un pastor. Pero un pastor tiene que vivir lo que predica. Y eso me hizo recordar el último mensaje del 2023, que sería el mensaje de apertura para el 2024, que no se los voy a decir. Espero que ahora se acuerden de ese pasaje y espero que digan, lo estoy practicando. No les voy a decir, no les voy a dar ningún datito. Espero que se acuerden. Pero vamos al pasaje y ese fue un evangelio que leímos en enero. ¿Cuántos leyeron Lucas y Juan en enero? Bueno, ahí me quedó una serie de mensajes cuando estábamos por la lectura. Cada vez que a usted se interesa por leer la Biblia por un año, hemos leído la Biblia por un año, toda la Biblia. Hay un método de lectura, leer la Biblia en un año. Eso es muy bueno para los que predican también, porque en la lectura no solamente leer, sino que ahí también uno va recibiendo de parte del Señor, este es un mensaje que Dios tiene para mí, o también para la congregación. Esa es una oportunidad para que Dios nos hable, porque Dios nos va a hablar es a través de eso, de la lectura. Y leyendo, allí se me quedaron algunos pasajes de Lucas, entre eso no fue que lo traje ayer, por si acaso alguno dice, esto es para mí, el pastor se preparó para mí. No, esto lo leí hace rato, así que no se preocupe, no crea que eso es para usted, porque el púlpito nos enseñaron que el púlpito se usa para predicar la palabra de Dios, no para tirar. Y eso no es así, eso es algo que los pastores tienen que cuidar también. Y vamos a predicar es la palabra de Dios, no es porque estoy pensando en alguien, no, esto ya Dios me lo había dado. Así que no se enoje conmigo. Y vamos a ver, aquí está hablando Jesús de los niños. Pero como dije, no estamos haciendo referencia solamente a los niños físicamente hablando, sino también de aquellos que comienzan en la fe, esos recién nacidos espirituales. Y primeramente vamos a ver que los espirituales están evitando que otros tropiecen. ¿Cuántos espirituales hay aquí? ¿Cuántos espirituales están evitando que otros tropiecen? Bueno, ahora sí voy a decir, digan amén. No digan amén para todo, porque a veces las personas dicen amén para todo y se va a ir al infierno. Todos dicen amén. No. Amén dice que así sea. Eso significa que así sea. Pero los espirituales están evitando que otros tropiecen. Y yo sé que aquí hay hombres y mujeres espirituales, ¿cierto? Y yo sé que hay personas maduras en la fe y hay personas espirituales. No estoy buscando super espirituales y Dios tampoco busca super espirituales. Porque cuando venían algunos supuestos super espirituales se estrellaban. Les salía el tiro por la culata. ¿Verdad, hermano Iván? ¿Cómo traduce eso? Pero no es ser super espiritual, sino espiritual. Y el espiritual evita que otros tropiecen. Porque dice la palabra del Señor, imposible que no vengan tropiezos. Los tropiezos no son más que lo que hacen pecar. Es lo que significa tropiezo, los que hacen pecar a otros. Señor, es inevitable. Es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que veamos la televisión sin ver algo que no es de Dios allí. Hay muchas cosas que no son de Dios. Y uno ve en la televisión hasta las propagandas. Va a ver unas cosas que no son para nosotros los cristianos. Es imposible que no vengan los tropiezos. ¿Será que el Señor sabía que en el 2024 íbamos a tener televisión o internet? Él lo sabía, Él lo sabe todo. Pero antes de eso, antes de que tuvieran el televisor o el internet, también las personas tropezaban. O sea, los tropiezos y las ocasiones para caer o para pecar han existido siempre. Siempre han existido. Es buscar los tropiezos, porque mucha gente busca los tropiezos, mucha gente busca pecar.
entre esos cristianos, buscan pecar. Saben que no tienen que ver algo y lo ven. Saben que no tienen que decir tal cosa y lo dicen. Saben que no tienen que actuar de una manera y lo hacen. Entonces eso es buscar el tropiezo, buscar el pecado, buscar tropezar. Pero hay otros que lo hacen de manera intencional, como lo dije. Una de las cosas es buscar los tropiezos y otra es que intencionalmente se haga tropezar a otro. Y como dije, los espirituales están evitando que otros tropiecen. Nosotros sabemos que las personas, bueno, si pecan, allá ellos, pero no soy yo el culpable de que esa persona peque. Ahí es lo que el Señor nos está enseñando aquí. Es imposible que las personas no pequen, dice el Señor. Pero el Señor está diciendo, pero es posible que usted haga que otro no peque por culpa suya. ¿Y cómo así? Si nosotros somos para bendecir. Pero el Señor parece que sabe y lo conoce todo. No es que parece, es así. Dios lo sabe todo. Dios sabe que nosotros también somos capaces de no ser espirituales a veces. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Ay de aquel por quien vienen las causas de su pecado. Un ejemplo, cuando un impío se mete con un creyente o con la iglesia y uno se queda meditando, si esa persona no se arrepiente, no sabe que está metiéndose con el Señor Jesús mismo, porque así le dijo Jesús a Pablo cuando estaba camino a Damasco, Saulo de Tarso. Él decía, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué le dijo Jesús? A quien tú persigues, Jesús, a quien tú persigues. Entonces, cuando un impío se mete con un cristiano, uno sabe que si esa persona no se arrepiente, tendrá su recompensa. Pero el Señor está diciendo, ay de aquellos, estamos hablando de nosotros mismos. Está hablando de la iglesia, está hablando del cristiano mismo. Ay de nosotros, si hacemos que aquellos pequeños, no hablando de niños, como dije, eso marca, esa actividad del viernes, marca el corazón de esos niños. Pero también en nosotros que comenzamos nuestra vida cristiana, un día nacimos espiritualmente. Mi fecha de nacimiento no fue en el 81, sino mi fecha de nacimiento vino a ser más acá, en el 2000, espiritualmente hablando. Y mi celebración es esa. Pero yo me acuerdo que habían personas viejas en la fe que en vez de ayudarme a mí, me querían era hundir más. Entonces uno se pone a pensar, del impío puede uno esperar eso. Uno puede esperar del impío burlas, uno puede esperar del impío que le agredan verbalmente, hasta físicamente, porque físicamente también algunos cristianos han sido golpeados, han sido heridos por causa del evangelio, por ser cristianos. Pero eso es triste cuando venga entonces de la misma familia en la fe. Y el Señor está advirtiendo, mejor, dice, más hay de aquel por quien vienen esos tropiezos, esas causas del tropiezo. Y yo, como recuerdo muchas cosas, yo siempre recuerdo mi niñez como algo especial y quisiera volver a mi niñez, pero no voy a poder. A mi niñez física. Ahora, en la niñez espiritual, así también como recuerdo aquellas cosas, eventos, cuando yo era niño allá en el campo, llegaron unos misioneros católicos y me acuerdo que el que no tenía dinero no podía comer salchicha asada en una fogata que hicieron allí en el camino. Y entonces no tenía plata, ciertamente no tenía plata. Y yo me acuerdo que alguien me dio un pedacito de salchicha y nosotros no comíamos salchicha en el campo. Eso era algo. Y comí un pedazo de salchicha, esto está muy bueno. ¿Usted cree que yo he olvidado que yo no pude comer salchicha ese día? No lo he olvidado. No lo he olvidado. Y así mismo los eventos en mi niñez espiritual, tampoco. Pero así como tampoco olvido eso
esos tropiezos que hubieron por causa de viejos en la fe, también yo recuerdo las cosas buenas que me sucedieron. Aquel pastor que me abrazaba y me daba ánimo. Y él sabía lo que estaba sucediendo, él sabía todo eso. Pero no puedo olvidar esas palabras alentadoras de decirle, no puedes quedarte frenado, hay que seguir adelante, no puedes quedarte allí en la banca, rendido, no. Y seguimos adelante. El hombre espiritual, como dije al principio, están evitando que otros tropiecen. El hombre espiritual debe saber reprender también. Porque la reprensión es algo bíblico. La disciplina es algo bíblico. Pero hay veces que la disciplina la toman como algo que cualquier cosa, disciplina. Todos tienen que venir vestidos de típico el último domingo de noviembre. Y hay 2 hermanos que no vienen vestidos de típico. Son rebeldes, ustedes están en disciplina. Ustedes que estaban en el coro no van a cantar porque no se vistieron de típico. Disciplina con ustedes. ¿Qué es? Todos tienen que traer en la fiesta de traje algo de comida. Pero David Mendoza y la hermana Peggy no trajeron comida. Disciplinados. Porque no trajeron comida. Todos disciplinados. Y no puede ser posible eso. Posible. Todo es una disciplina. Pero sí, la Biblia sí habla de la disciplina. Porque si somos espirituales tenemos que saber disciplinar también. No es lluvia de disciplina, no. Y yo creo que uno de los pasajes más contundentes y muy importantes cuando se trata de ofender, de haber sido ofendido, es capítulo 18. Y yo digo que muchos de nosotros nos saltamos ese capítulo, ese versículo que dice en el versículo 15, 18:15, Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Creo que eso es parte es parte de la obediencia nuestra. Y somos muy desobedientes. Cuando vamos al tema de la disciplina, todos somos desobedientes. Somos desobedientes. ¿Por qué? Porque nos gusta el chisme. Porque nos gusta mejor, en vez de ir a la persona, me gusta mejor ir a donde el hermano que más amo, el que más quiero, el que más confianza tengo. Y eso es un error y no es bíblico, es antibíblico. O sea, cuando una persona viene ante mí y soy el pastor, quiero hablar con usted porque me pasó esto con fulano. Y hermano, la pregunta que yo le habló con fulano, no. Entonces no es que yo quiera decirle, hermano, vaya y hable con el hermano inmediatamente. Hágalo. Sí, usted es el pastor. Sí, yo soy el pastor. Pero vamos a hacer las cosas como dice la Biblia, como la Biblia manda. Vaya donde el hermano o la hermana que le ofendió y arreglen el asunto, dice Mateo capítulo 18. Ya, bueno, si eso vuelve a suceder, entonces venga, pues, vamos a resolver el asunto. Pero el hombre espiritual debe saber reprender. Ahora, cuando va donde el hermano o la hermana, no es que usted va a ir como un impío más. No es que usted va a ir con 4 piedras en cada mano, porque eso tampoco es bíblico. La reprensión es en amor, ¿no? ¿Cómo es eso, reprensión en amor? Tomar la limonada que yo le doy, pero riéndose. Algo así. No sé, pero saber cómo decir las cosas. Saber cómo yo voy a decirle a mi hermano que me ofendió y que estoy herido, pero hermano, yo quiero que también me entienda. Que acepte mi corrección. Y si esa persona es espiritual,
¿qué va a hacer? Lo va a hacer. Si yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, y yo no me canso de decirle gracias, Señor, por esta iglesia, esta congregación, porque sé que hay hombres y mujeres espirituales aquí, que de vez en cuando somos desobedientes. Bueno, la Biblia habla también que es inevitable que no vengan los tropiezos o las faltas. Es inevitable eso. Hasta yo me equivoco. Pero eso me enseña a mí. Mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Ahora el Señor me está diciendo, vienen los tropiezos, vienen las faltas, pero hay de usted si hace que otros tropiecen o otros cometan falta o pecado. Allí sí. Ahora sí, el Señor me ala las orejas y me dice, mira, es inevitable. Los hermanos no pequen. No, yo no duermo en su casa. Yo no estoy en su trabajo. Yo no estoy ahí cuando usted está ante el policía y él está pidiendo soborno. Yo no estoy ahí para ver si usted cae o no cae también en la corrupción. No estoy ahí. Y es inevitable que esas cosas lleguen. Pero sí es posible que yo trate de no hacer que otros caigan. Ahí sí. Ese sí me corresponde a mí. De que por culpa mía otros caigan. Y hay una etapa de crecimiento. Dios nos dice cómo debemos hacer la reprensión. Pero hoy día este primer paso que leímos ahí en el capítulo 18, versículo 15 de Mateo. Hoy día este primer paso, los que dicen ser espirituales se lo saltan. Y son espirituales, pero se saltan este paso importante. Es un paso sumamente importante. Repita conmigo, es un paso sumamente importante ir al que me ofendió. Ir al que yo vi allá cogiendo lotería. Ir allá donde aquel que estaba haciendo tal cosa, tomándose una soda, pero la soda decía Soberana. Es mi deber ir allá. No es que voy a ir donde el hermano o la hermana. No. Es usted mismo. A usted le corresponde. Ni siquiera el pastor. Ya, si es un líder. Si ven a Jesús cogiendo lotería por ahí, me lo dicen, ahí sí. Si ven a un líder, también la Biblia habla de que tenemos que saber cómo llegarle a esa persona. Al anciano, dice, sepan cómo reprender al anciano. Sepan qué es lo que van a hacer. Como dice Timoteo. Ir a otro que no sea el ofensor, eso no está bien, no es correcto. Pero vamos a la médula espinal de todo esto. Los espirituales están evitando que otros tropiecen. Los hombres espirituales deben saber reprender. Los espirituales perdonan y vuelven a perdonar. Pensó que los espirituales perdonan y ya, ¿verdad? No, los espirituales perdonan y vuelven a perdonar. Y hay gente que dice que son espirituales y altercado con un hermano y no le hablaron por un mes. Yo peleaba mucho con Lino allá en el seminario. Lino, este hablantín que yo le digo así cariñosamente, pues amigo, muy amigo mío, mi hermano en la fe. Y sí peleábamos allá en el seminario. Y a veces Lino, en los ayunos que teníamos a veces, él dice, pero yo tengo que tomar café. Yo, no, tú no estás ayunando entonces. ¿Qué ayuno es ese? Si ayuno es abstenerse de todo lo que nos gusta y el café nos gusta. Entonces tú no estás ayunando. Y se molestaba conmigo y se molestaba por varios días. Pero claro, estábamos en un proceso también, todos allá estábamos en un proceso. Estábamos aprendiendo, ¿no? Y también yo me equivocaba con él. A veces le hacía maldades y eso no era bueno. Entonces,
Pero estamos en un proceso y nos amamos mucho. Él y yo nos queremos mucho en el amor de Cristo. Pero de molestar. De repente por una semana, ¿qué dice la palabra de Dios aquí? No es posible. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Pero ¿cómo debemos reprenderle? En amor. Saber reprender. No es reprender por reprender. Saber corregirle. Saber cómo vamos a decirle, hermano, nuevamente te equivocaste conmigo. Nuevamente me ofendiste. Y si se arrepiente, ¿qué dice la palabra de Dios? Perdónale. Pero no se queda allí. Ojalá no lo hubiera dejado el Señor tan fácil. Lo hubiera dejado hasta el versículo 3. Y hubiera sido fácil. Perdónale ya. No, ahí le agrega un versículo más. Hay un versículo más que dice, y si 7 veces al día pecare contra ti. Y saben que estudiando eso acerca del número 7, no, la Biblia no es el libro que leemos allí, escrito por fulano de tal, no, es la palabra de Dios. Y si 7 veces al día pecare contra ti, ¿saben que 7 veces significa ilimitadamente? Si pecare contra ti, perdónale ilimitadamente. Hoy, ilimitadamente. No es tan fácil. No es tan fácil ser cristiano. Pero le voy a decir algo. Lo mejor que nos ha pasado a nosotros es haber conocido a Cristo. Porque tenemos ese mismo amor que Dios tiene, que tuvo con nosotros. Tenemos esa misma paz que sobrepasa todo entendimiento. No podemos explicar esa paz. Él nos la ha dado a nosotros para nosotros también vivirla. Y si dice la palabra de Dios, si 7 veces al día y 7 veces al día volviera a ti, porque también hay algo aquí importante, porque esa persona te ofendió, pero dice la palabra, hay una condición ahí, y volviere a ti. En otras palabras está diciendo que la persona se arrepiente. No, hay personas que hacen daño pero no se arrepienten. Aquí dice que si viene también a ti a pedirte perdón, ¿qué tienes que hacer? Perdonarle. Y 7 veces significa de manera ilimitada. Es importante ver la actitud del ofensor aquí. 7 veces al día volviera a ti arrepentido. Y nosotros los cristianos, los espirituales, lo que nos llamamos ser espirituales, debemos saber, mis hermanos queridos, debemos saber que debemos saber perdonar 7 veces, no, ilimitado, si la persona se arrepiente. Y uno se pregunta, ¿dónde están los hacedores de la palabra aquí? Yo sé que hay muchas manos que van a levantar la mano. Aquí van a levantar la mano. Vamos a levantar la mano. Yo soy hacedor de la palabra. Qué fácil perdonar. No es fácil perdonar. Es inevitable que hayan tropiezos. Sí, es inevitable. Pero puedes evitar que un hermano en la fe, hablando de un niño espiritual, tropiece. Sí es inevitable. Sí se puede evitar eso. Perdón, sí se puede evitar. Sí se puede evitar que un recién nacido en la fe tropiece. Porque la iglesia, en la iglesia Buenas Nuevas y en la iglesia donde se predique la sana doctrina, son vidas, son gente, como decía aquel libro de Aquí edificamos gente. Somos gente imperfecta, pero cuyas vidas están bajo el señorío de Cristo. Y eso hace la diferencia a la iglesia. Que la iglesia no sea perfecta, ¿quién no lo sabe? Me encanta la iglesia de Filipo. En la Biblia, una de las cartas favoritas mías es de la de Filipenses.
Y pareciera que la carta a los filipenses, pareciera que los de Filipo eran personas correctas, pero ahí había problema. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Significa que no era perfecta tampoco. Vamos a la iglesia de la Odisea, tenían riquezas y todo eso, pero estaban olvidando de que Dios es el que da todo. Y vamos a ver a cada iglesia, cada iglesia tenía sus defectos. Y yo sé que en la iglesia Buenas Nuevas hay personas también que tienen sus defectos, pero no puedo decir toda la iglesia es imperfecta, no. O sea, todos los hermanos los voy a meter en un mismo churuco, en un mismo saco, en una misma bolsa, y voy a decir que todos los hermanos de Buenas Nuevas son chismosos. No, cuidado, porque hay un hermano tal vez en la fe, y nuevo en la fe, que no sea así. Y esas palabras pueden herirle, pueden dolerle. Y tenemos que tener cuidado con este pasaje que dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ahora sí, ¿quiénes se acuerdan del mensaje de víspera de Año Nuevo? El versículo. Oh, hermana, un aplauso para la hermana. ¿Y saben por qué traía este versículo? Para que lo recordáramos por el resto del año. El hermano Daniel le ha tocado predicar el mensaje de fin de año en años anteriores también, y otros hermanos. Ese mensaje de principio de año lo hacemos y es el mensaje que más pensamos en todo el año para predicarlo. ¿Por qué? Porque queremos que ese versículo se quede en el corazón de la persona y sea aplicado en la vida de esa persona. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Y saben por qué yo predicaba ese pasaje? No es porque la Reina Valera dice que hay que ser hacedor de la palabra. Es porque Dios dice que hay que ser hacedor de la palabra. Y de repente uno espera que, y yo estoy diciendo, hablando, y le decía al pastor que le predicaba ayer, hermano, hay una responsabilidad sobre nuestros hombros muy grande, y una es la obediencia a la palabra que predicamos. Porque ¿cuántos pastores predican y parecen fariseos? Porque predican una cosa y hacen otra. Claro, no somos perfectos, como dije, no somos perfectos, pero tratamos de que lo que predicamos, también modelarlo, también vivirlo, también hacerlo. Ajá, no es decir usted y usted son los únicos que fracasan, yo no. Todos somos imperfectos, pero hay que tener mucho valor para decir, Señor, que tu palabra hable a los demás, pero que tu palabra también me hable a mí. Predicaba este pasaje hermoso de la Biblia. Yo no lo voy a olvidar en todo el 2024, a menos que el Señor venga. Bueno, allá vamos a tener la palabra viva en el cielo. Pero dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Ese es un versículo que no se nos debe olvidar, jamás. Y en esto cabe muy bien el pasaje que estoy compartiendo esta mañana. Porque ¿qué hacen los cristianos los unos con los otros? A ver, los cristianos los unos con los otros. Estamos reunidos hoy aquí porque nos estamos edificando los unos a los otros. Yo aprendí de una niña hoy muchas cosas. Yo aprendí de una alabanza que es una oración al Señor. Yo aprendí ayer en una reunión con Privados de Libertad, en una composición de uno de los jóvenes que decía que la canción decía en su inspiración, él decía que estaba como arrepentido de lo que era y que ahora tiene una nueva oportunidad. Y aprendí que Dios le estaba hablando allí. Aprendí de un privado de libertad que me visitó la semana pasada y me decía, pastor, yo le doy gracias a Dios porque gracias a usted yo soy una persona diferente. Pero yo le dije, no, gracias a mí, gracias a la palabra que fue sembrada en su corazón. Y le dije a sí mismo, como le estoy diciendo,
fue porque Dios le tocó su corazón y le ha hablado a su corazón. Y Dios es el que puede hacer las cosas en nosotros. Vamos aprendiendo cada día. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos nosotros para ser tardo para oír? No voy a predicar el mensaje nuevamente de fin de año, pero mis hermanos, muy lectores de la palabra, podemos ser todo, pero hacedores de la palabra, lo más importante, es lo más elemental del cristiano. Porque usted no puede decir yo, me edifiqué con la palabra de Dios, gloria a Dios, me edifiqué con la palabra de Dios, pero practique la palabra de Dios para que usted vea que habrá una iglesia que prospera espiritualmente, habrá una familia nuclear donde usted está, donde usted vive, que va a crecer también, una sociedad que va a ser impactada por el testimonio de cristianos que obedecen la palabra de Dios, por cristianos que realmente no están allí calentando una banca, oyendo solamente los sermones dominicales de martes o de jueves, sino que están allí diciendo, Señor, yo quiero recibir de ti para también aplicar en mi vida día a día lo que dice tu palabra. Que nosotros somos espirituales. ¿Por qué somos espirituales? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Le pido que se ponga de pie para que no hagan bulla. Se ha hecho, hermano, y sea sincero con Dios, no conmigo. Y no se ponga molesto, porque como dije, no es mi palabra, es la del Señor. Pero si hay alguien que ha hecho tropezar a uno de mis pequeños del Señor, ¿usted cree que Dios no está listo para perdonarle? Para decirle, no, ya no te voy a poner la piedra de molino en tu cuello para que te ahogues. No. Porque si hay alguien que sabe perdonar es Dios. Y siempre le digo a la gente a la que le predico, si hay alguien que sabe perdonar pecado es Dios. Y si hay alguien que nos ha establecido claramente que no hay pecado, es Dios. Porque mucha gente, uno escucha hasta de cristiano, no, esto pastor, esto es imposible que yo le perdone eso a mi hermano. ¿Imposible? ¿Cómo así que es imposible para usted? Y para Dios sí es posible. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y si usted valientemente quiere pasar adelante y decirle, Señor, no tiene que decirme a mí, solamente a Dios. Dios, yo he ofendido a alguien. Yo he golpeado o herido a alguien de la congregación o de la familia o de cualquier lugar. Tenga la valentía y pase adelante. No vamos a reprenderle, no vamos a decirle nada aquí. Es usted y Dios. Y ese paso adelante, aquí adelante, no es más que un gesto de humildad, un gesto de valentía. No es para exhibirle. No, hermano, no es mi deseo exhibir a nadie. Sino que un poquito de nosotros y espera, aunque sea un poquito de humildad, aunque sea un poquito de valentía, para reconocer que a alguien hemos ofendido. ¿Quiere usted estar sano? ¿Quiere usted crecer? De ese paso. Pase si ha hecho tropezar a uno de los pequeños. Pase si ha reprendido carnalmente y no espiritualmente. Pase si no ha podido perdonar. Dios nos va a ayudar a perdonar. Hay heridas en nuestros corazones a veces. Y nos cuesta perdonar. Pero es Dios quien nos ayuda a perdonar. Es Él. Si vamos a la cruz estaba el Señor crucificado. Esos que le estaban escupiendo, golpeando, gritando, crucifícale, crucifícale. Él desde la cruz gritaba, también gritaba. Y decía, y que podía decir, Señor, desciende fuego sobre ellos. Él podía hacerlo, pero él decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo hizo el que nos llama hoy
a perdonar. El que nos llama hoy a corregir en amor. El que nos llama hoy a ser verdaderamente espirituales. Una iglesia saludable es una iglesia que obedece esta verdad. Una iglesia saludable no es aquella que conoce la palabra, la cita. Decían los fariseos, citaban la Torá, citaban todos los profetas. Sin embargo, Jesús le dijo a los oyentes en una ocasión, hagan todo lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. ¿Cuánto quisiéramos nosotros decir, hagan como los hermanos de Buenas Nuevas? Gloria a Dios. Y yo sé que eso va a suceder, porque hay corazones con deseo de obedecer la palabra de Dios, con deseo no solamente de comer la palabra de Dios, sino también de modelar esa palabra en sus vidas. Aunque nos cuesta un poco, hay que obedecerla, hay que hacer la voluntad de nuestro Padre que es perfecta. Señor, Padre bueno, oro, mi Dios, por cada hermano que está aquí adelante, por cada valiente, por cada corazón, Señor, que tú conoces, Señor, a la perfección. Lo que tú ves, yo no lo puedo ver. Pero sé, mi Dios, que humanamente nosotros nos equivocamos, cometemos errores, decimos palabras que hieren. Señor, si alguno de mis hermanos que está aquí lo ha hecho, pido, Señor, también que tú les perdones. Señor, ellos están orando a ti, Señor. También, Señor, si sus corazones han sido heridos, tú eres el mismo, aquel mismo que permite esas heridas. No porque tú desconoces, Señor, sino porque tú quieres perfeccionar también esos corazones. Esas heridas eres tú quien las sana y están aquí delante de ti porque buscan sanación. Buscan, Señor, perfección. Y tu palabra nos dice que debemos santificarnos cada día más. Prepara, Señor, estos corazones que están aquí adelante, no solamente para el servicio, sino para de ejemplo a la Grey, de ejemplo, Señor, a la congregación local, y que sean de bendición a muchas vidas, Señor. La humildad, Señor, que tú nos pides que tengamos es del cielo. El amor que tú compartes con cada uno de nosotros para compartirlo con los demás es del cielo. Que la paz que tú también nos das y que el mundo no sabe dar, y el gozo que tenemos que tú nos das, que el mundo tampoco da, sabemos que viene del cielo. Señor, ahora podemos llamarnos espirituales. Ahora podemos decir, Señor, gracias, gracias, porque antes no entendía estos misterios y que ahora entiendo. Pero la aplicación de esa palabra en nuestra vida es vital para cada miembro de esta congregación. Te lo pido, Señor. Señor, a cada hermano que está aquí, abraza, Señor. Abraza con ese abrazo del cual, Señor, del cual, mi Dios, lo sentimos a cada instante. Tú siempre has sido bueno, Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito seas tú, Señor, por siempre. Amén. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi